Explicada entonces la naturaleza de Eros, Sócrates le pregunta a Diotima cuál es su utilidad para los seres humanos. A lo que mediante una pequeña charla entre Diotima y Sócrates, entre preguntas y respuestas, se va desarrollando el argumento que presenta la estructura siguiente. Son 7 puntos. Primero que todo, el deseo, es decir, Eros, el amor, por las cosas bellas es el deseo de poseerlas. El deseo, es decir, Eros, el amor, por las cosas buenas es el deseo de poseerlas. Poseer cosas buenas es ser feliz. Claro, la posesión de las cosas buenas es lo que hace que la gente feliz sea feliz. Todos los hombres desean necesariamente ser felices. Punto 4. Este deseo universal es Eros, el amor. Todo Eros, es decir, todo amor, es deseo de poseer lo que es bueno. Y por último, 7º punto, se trata aquí de un deseo de posesión perpetua. Y así llegamos entonces a la gran definición del amor, como el deseo de poseer lo que es bueno siempre. El objeto del amor, cito, es, en definitiva, tener para sí lo que es bueno siempre. Bueno, a lo largo de esta charla, Diotima refuta en un momento el mito contado por Aristófanes, como lo habíamos mencionado, pero de una manera bien, no muy agresiva. Pero cito entonces, dice lo siguiente. También hay una historia que dice que buscar la mitad de uno mismo es amar. Lo que yo digo es que no hay amor ni a la mitad ni al todo, a menos que por casualidad se trate, amigo mío, de algo bueno. Pues la gente está de acuerdo en que le corten, es decir, que le amputen, las manos y los pies cuando estas partes de sí misma le parecen malas. Pues no creo que cada uno se aferre a lo que le pertenece, a menos que estemos de acuerdo en llamar bueno a lo que nos pertenece, a lo que es nuestro, y malo a lo que nos es ajeno. En efecto, el ser humano no ama más que lo que es bueno. ¿No te parece? Bueno, esto fue entonces un momento de la charla que había que destacar. Y así, entre otras cosas, fueron llegando a esta definición que mencioné del amor como el deseo de poseer lo que es bueno siempre. Pero si ese deseo es efectivamente universal, entonces surge la pregunta de por qué no decimos de todos los humanos que aman, que están enamorados. Y esto vuelve un poco a lo que habíamos hablado con la naturaleza de la palabra amor del griego antiguo en el discurso de Pausanias. Y Diotima dice básicamente que después de haber separado una especie particular de amor, de deseo, le damos un nombre, y ese nombre que le damos es el que designa el amor, el deseo en general. Pero para las otras especies de ese deseo empleamos otros nombres. Entonces, para que quede claro, Diotima da el ejemplo siguiente. Primero que todo, habla de la poiesis. La poiesis como el pasaje del no ser al ser. Es decir, la creación de una cosa, ¿no? Tenemos varios tipos de poiesis. La fabricación o la creación de las obras hechas por todas las artes. Lo mismo, la fabricación o la creación de las obras hechas por todos los artesanos. Y tenemos la poiesis, lo que nosotros llamamos poesía, que es la fabricación y la creación de la música y de la métrica. Los poetas, ¿no? Esta especie de poiesis le da entonces el nombre a la poiesis en general, pero es una especie de poiesis. Lo mismo sucede con el amor, con Eros, el deseo. El amor, Eros, el deseo de lo bueno. Tenemos, por ejemplo,
el deseo de lo bueno manifestado como la adquisición de riquezas, la adquisición de conocimientos, los ejercicios físicos, y después tenemos lo que nosotros llamamos el amor. Eros, el dios Eros. El hecho de amar, eran en griego antiguo, o de estar enamorado, erestai. Es esa especie del deseo, ese tipo de deseo particular, que le da el nombre al deseo de manera en general. La pregunta entonces que puede surgir es que cuál es entonces la actividad que corresponde a esa subcategoría del deseo que llamamos amor. ¿Qué es ese tipo de deseo exactamente? Si no es la adquisición de riquezas, los ejercicios físicos y demás, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Cuál actividad es? Diotima cuenta entonces que la actividad de lo que llamamos el amor, esa subcategoría del deseo, es el deseo de la procreación y del parto en condiciones hermosas, ya sea según el cuerpo o el alma, dice. ¿Pero por qué la procreación? Pregunta Diotima, ¿no? Directamente. Se pregunta a sí misma, para esclarecer a Sócrates. Porque si el amor es el deseo de poseer lo que es bueno siempre, enfatizo en la palabra siempre, la inmortalidad lo acompaña necesariamente, ese deseo. Porque eso es lo que le va a permitir poseer lo bueno de manera eterna. El amor, entonces, necesariamente, dice Diotima, también tiene por objeto la inmortalidad. Y la procreación, para un mortal, equivale precisamente a la perpetuación en la existencia, es decir, a la inmortalidad, justamente, ¿no? Esa es la causa de este amor, de este deseo, dice Diotima, la razón por la cual cada ser humano y animal se vuelve loco y dispuesto a morir de hambre o sacrificarse por sus hijos, sus crías, es precisamente para asegurar su inmortalidad. Y es que, por más que sea otro individuo, el hijo, la cría, se le parece. Y es un poco eso también el sentido de la inmortalidad y de la identidad, el hecho de ser idéntico. Cuando uno dice de una persona que es la misma persona desde que nació hasta que falleció, en realidad jamás tuvo en él las mismas cosas, explica Diotima. Decimos que sigue siendo el mismo, pero en realidad su piel cambia, sus pelos, sus huesos, su sangre, todo su cuerpo. Y lo mismo sucede con lo mental. Disposiciones, carácter, opiniones, deseos, placeres, tristezas, ninguna de esas cosas se mantiene siempre idénticas en nosotros. Todo lo contrario. Todas esas cosas mueren y otras nacen. Y lo mismo con los conocimientos y el olvido. El olvido reside en el hecho de que un conocimiento se nos va. Una información se nos fue. Se nos va y listo. Después, cuando uno intenta recordar, en cambio busca producir una memoria, pero una memoria nueva que reemplace la que se fue. Esta memoria nueva teniendo como contenido la misma información que se encontraba en esa memoria desaparecida. Por ende, reemplaza el antiguo recuerdo que se fue, pero guarda el mismo conocimiento, pareciendo ser el mismo recuerdo. Lo mismo sucede entonces con la procreación, explica Diotima. El que envejece y se va, deja lugar para uno que se le parece a él, que se parece a lo que él era. Es por eso que cada uno le da tanta importancia a sus hijos, ¿no? Como dijimos, para asegurar su inmortalidad. Y la búsqueda exacerbada que llevan a cabo todos los hombres por los honores y el renombre parecería absurdo y sin sentido si no fuera por esto. Es para que su excelencia quede inmortalizada, ¿no? Es la inmortalidad lo que los humanos aman, dice Diotima.
Y habrían entonces dos maneras de hacer esto, de buscar la inmortalidad. Están, por un lado, los que son fértiles según el cuerpo, los que están interesados por las mujeres y su forma de estar enamorados, de fecundar, de buscar la inmortalidad, todo esto siendo sinónimo lo uno de lo otro, es mediante el recuerdo y la felicidad engendrando hijos. Y después tenemos a los que son, fértiles según el alma, o mejor dicho, o al menos, mejor dicho, más según el alma que según el cuerpo. Y estos están interesados en los hombres. Su modo de estar enamorados, de fecundar, de buscar la inmortalidad, es a través del pensamiento y otras formas de excelencia, como son por ejemplo los poetas, los artesanos inventores, dice Platón, los escritores, entre otras cosas, ¿no? Pero Diotima dice que la parte más alta y bella del pensamiento es la moderación y la justicia, que vendría a ser el hecho de ordenar ciudades y dominios. Es increíble. A mí me parece increíble este pasaje. ¿Sí? A mí me fascina esta parte es de la inmortalidad y cuando describe eso, ¿no? Ese estado de locura en el que entran los animales. Eso es muy visual también. Sí, en periodos de eso, de engendramiento, ¿no? Cuando defender a las crías. Eso, sí. Y cuando uno está... Sí, eso se ve tanto, ¿no? En el reino animal, cuando el típico comportamiento más que nada de las hembras en periodos justamente de fertilidad, ¿no? Que están fértiles y cambia totalmente su comportamiento porque están centradas en eso, ¿no? Se vuelven en súper engendrar, agresivas. sí, total, para... defensoras. Sí, y se vuelven locas primero para buscar de alguna manera al macho, y el macho también, ¿no? Con un montón de actos que realiza, no sé, el pavo real, se me viene a la cabeza, que despliega sus plumas para impresionar a la hembra. Esos comportamientos que toman los animales y que nosotros también tomamos, ¿no? De buscar la belleza para impresionar a la persona que amamos, ¿no? Y engendrar, claro, buscar lo bello con el fin de engendrar y de procrear. Y después también el comportamiento, una vez que la cría ya nació, como decís, para defenderla y todo eso. Esa parte me parece buenísima. De hecho, es verdad que no mencioné algo que es un detalle igual, pero que está buenísimo cuando dice que un animal mucho menos fuerte que otro, justamente le puede, por el amor a las crías, ¿no? Por buscar la inmortalidad también, le inserta un coraje anormal a un animal que, no sé, un zorro contra un león, no sé, por decir algo, ¿no? Cosa que no tiene ninguna chance de ganarle, pero por proteger a sus crías se le planta al león, ¿no? E intenta defender a sus crías de la manera más exacerbada posible. Y bueno, cuando un animal más débil que el león no está defendiendo a sus crías, simplemente se las toma y ya está, se va a la mierda, ¿no? Porque sabe que se va a morir si se queda ahí, si se le planta al león. Sin embargo, por las crías lo da todo, ¿no? Ese momento de locura es realmente, bueno, admirable. Si total. Sacrificar es un poco lo que decía Fedro, es sacrificarse, ¿no? Sí, sacrificarse por el amor. Y también me encanta cómo describe, ¿no? Cómo participa lo mortal a lo inmortal. Que lo mortal en sí tiene algo, participa en la inmortalidad, pero no de la misma manera que los dioses, ¿no? Porque los dioses, claramente de otra manera, el dios es siempre el mismo, ¿no? O sea, lo inmortal trasciende el tiempo, claro, o sea, pero siempre de la misma forma, ¿no? Es idéntico, ¿no? Como decía antes de esto de que va cambiando, pero sigue siendo el mismo. Exactamente, sí, el hombre como que participa a la inmortalidad mediante la generación, ¿no? La generación de otro ser y también la generación de eso, de conocimiento mediante la reflexión y cómo el ser humano cambia, está como en mutación constante, ¿no? Porque no tiene naturaleza, no es inmortal por naturaleza y por ese mismo principio de que
el dios tampoco, los dioses no son filósofos tampoco, ¿no? Porque No, los dioses son sabios. son sabios, claro. ya son, y son de esa manera y no cambian, es decir, ya son perfectos, alcanzaron Sí. la perfección y lo mortal no, y intenta, o sea, participa, entonces quiere participar a la inmortalidad, pero claro, de otra manera, ¿no? Según sus limitaciones, engendrando un, un tercero, otra versión similar a él, pero no, nunca es la misma, ¿no? Sí, una inmortalidad inferior, si se quiere. O sea, una inmortalidad a través del cambio. Em, pero que simbólicamente representa Mm. inmortalidad, ¿no? A mí me parece increíble eso, Sí, como sí, principio. es de una belleza realmente Y increíble. el engendramiento, ¿no? Como, o sea, el hecho de engendrar, de tener un hijo, de tener descendencia, como la manera de alcanzar la inmortalidad en el tiempo y en el espacio, ¿no? Eso ese principio me parece increíble. Sí, 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 realmente lo es. Menciona, como dijiste, Solón, menciona, bueno, Homero, sí, otros grandes personajes de, bueno, Hesíodo, de la literatura, de todo el mundo intelectual, digamos, griego antiguo, Sí. que alcanzaron un poco esa inmortalidad, ¿no? Y entonces hay una frase que me parece buenísima, bueno, la tengo en francés, la voy a intentar traducir. Dice, todo hombre preferirá tener hijos de ese género, es decir, ese tipo de hijos, eh, más, más que los hijos que pertenecen al género humano, ¿no? O sea que prefieren tener un, sí, un poema, algo que sea inmortal, completamente inmortal, porque eso sí, ese poema sí que no va a cambiar y va a quedar en la existencia sin cambio alguno. Ese literalmente es una parte de mí que va a quedar petrificada de esa manera para siempre. Y tiene ese aspecto divino porque es algo que sale del alma, es un hijo que viene de las personas que son fértiles del alma. En cambio que el hijo engendrado físicamente es simplemente un hijo físico, es decir, que lo que tiene de vos es lo genético. Bueno, eso se podría debatir igual, ¿no? O sea, generalmente uno tiene similitudes, incluso de carácter y de cosas así, con su familia y sus ancestros. Son todas unas grandes cuestiones espirituales esas. Pero en todo caso, simplificando las cosas, el hijo es genéticamente tu cría, digamos. Entonces, siendo el cuerpo algo inferior al alma, el hijo engendrado por el alma, como por ejemplo un gran poema, un gran libro, algo que resulte del alma, del espíritu, digamos, si se quiere, de la persona, ese hijo es más divino. Sí, sí, sí. Entonces preferirá ese hijo que un hijo que pertenece al género humano. Me parece increíble esa Increíble, frase. sí, sí, absolutamente. Y eso, lo que mencionaste es muy curioso como el Fedro, ¿no? El otro libro de Platón, te explica, es como una especie de extensión, a veces parece, o te esclarece un montón de cosas que se mencionan en el banquete, como bien dijiste, el tema de las encarnaciones, cuando habla de estas almas fértiles según El el alma, eso mismo. Estas personas que tienen el alma fértil según el alma, desde la más temprana edad habla, ¿no? Y esos que tienen la semilla de la parte más virtuosa del conocimiento, que es la de la justicia, ¿no? Y habla de eso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Esas personas que tienen esa semilla y que tienen el alma, que poseen el conocimiento de la justicia. Y es como dijiste vos, ¿no? Claro, después lo ves en el Fedro, con el tema de la encarnación, cuando habla de sí, de que esta persona, ¿no? Que tiene que su alma tiene esta característica, cuando encuentra este cuerpo bello, o esta alma bella, mejor dicho, esta alma también fértil, le nacen esos discursos, como dijiste vos, ¿no? Como algo que
que él tenía internamente y que se le revela, también de nuevo, florece Sí. ante el encuentro de un alma fértil para esto, que se presta a esto. Y eso es también, de nuevo, la reminiscencia, y eso también ha hablado mucho más claro, esclarecido en el Fedro. Y yo de hecho también cuando leí este pasaje, de hecho creo que es muy complicado, ¿no?, entenderlo de esta manera, habiendo leído solo el banquete. O sea, como que no hay una explicación tan clara de esto, pero lo entendés de esa manera, entendés que tiene que ver con la encarnación de las almas, y que hay almas que ya tienen ese, Sí, por un tema de contemplación, ¿no? tal cual. Cuando están ahí arriba.